El juez. En un inicio bastante parecido a Star Wars y Power Rangers de 1995, que por cierto se estrenaron en el mismo mes y en el mismo día, se nos explica que en el futuro la humanidad ha sido víctima de una guerra nuclear, provocando que el resto del mundo se convirtiera en páramos desérticos inhabitables. Esto se le denominó como la Tierra Maldita, donde pocas personas han logrado sobrevivir. Tras esto, se creó una ciudad bastante grande y llena de tecnología llamada Mega City One para refugiar a las víctimas, pero esto significó una ola de caos en donde el crimen cada vez es más abundante y más territorial. A eso si sumamos la sobrepoblación, esto llevó a que el sistema judicial fuera desarticulado y se creara un nuevo grupo de élite que no solo actuarían como policías, sino como jueces, jurados y verdugos, llamados los jueces, los más temidos de toda la ciudad. Un ex convicto llamado Herman Ferguson es liberado de prisión y lo mandan a vivir en uno de los bloques más peligrosos de la ciudad. Y como dato no menor, aquí representan a los ricos como que viven en residencias de altura y los pobres abajo, nada fuera de lo común. Lo cierto es que se instala en un apartamento que le pertenece a un grupo de pandilleros, quienes lo obligan a involucrarse en una guerra que se está armando en contra de los jueces, dos de ellos de los cuales se destacan la jueza Hershey y su aprendiz, quedan atrapados en el fuego cruzado, por lo que no les queda de otra que pedir refuerzos, hasta que llega uno de los jueces más experimentados y el más arrecho de todos, el juez Joseph Dredd. Yo soy la ley. ¡Bajen sus armas! ¡Estos bloques están bajo arresto! ¿Por qué habla así? ¡Esta es la sentencia final! El juez Dredd hizo su primera aparición en la revista británica 2000 AD, número 2 en 1977. Al ver a Dredd, todos los pandilleros estaban asustados, excepto el líder del grupo, quien aún insiste en acabar con los jueces. Así que Dredd, como es el más arrecho, dice que no necesita refuerzo porque lo tienen a él, y entra al edificio con los dos jueces y van eliminando a los pandilleros. Las cosas empeoran cuando el novato se lanza él solo a pelear, lo que provoca que termina siendo asesinado, y debido a esto, una vez que ya tienen entre las cuerdas al líder de la pandilla, Dredd le menciona todos sus crímenes y lo termina condenando a muerte. Se levanta la sesión. ¡Ay, cabrón! Y se estarán preguntando, ¿qué pasó con el amigo de Adam Sandler? Pues estaba escondido dentro de un robot dispensador. No me pregunten cómo pasó eso, pero Dredd se da cuenta y amenaza con matarlo. Así que él se sale y Dredd lo condena a 6 años de prisión por manipular el robot. ¿Cómo se declara? ¿Inocente? Sabía que diría eso. Aquí la película nos plantea un dilema bastante interesante, y es si todo lo que hacen los jueces es justicia o represión, porque si condenaron a un convicto solo porque se escondió dentro de un robot, entonces ¿qué pasará con las demás personas que viven en los bloques? Algunos de ellos están allí porque no les queda de otra, y aún así son juzgados por cómplices, llegando a ser injusto. Y es que aquí no existe la justicia, solo existe la ley. Los jueces son los que tienen que decidir quién es culpable según lo establecido, y eso genera aún más conflicto, porque si combates la violencia con más violencia, el resultado es un país en decadencia, quienes agotaron todos sus recursos para acabar con la guerra. Esto se nota debido a que uno de los altos mandos del consejo de jueces, llamado el juez Griffin, quiere implementar una ley que tenga permitido ejecutar a toda persona que cometa crímenes menores, pero es rechazado por el juez supremo llamado Fargo, ya que menciona que cuando llegue el día en que se retire, lo haría sabiendo que la ciudad haya libertad y no represión. Aquí el consejo, si bien le importa a la sociedad, no usa sus recursos en ayudar a la ciudad, sino en acabar cuanto antes la delincuencia extrema. Sin el sistema judicial, la ciudad está en el autoritarismo, de las cuales las consecuencias como la justicia por mano propia, la exclusión social y la violencia colectiva son el día a día de la ciudad. Esto afecta a los jueces, más que todo a Dredd. Él ha visto en carne viva los horrores de la guerra de bloque, incluso experimentó una traición de parte de su único amigo, a quien tuvo que arrestar dejando a un lado sus sentimientos. Ya iré a esa parte.
Pero para este punto, él ve a todos los criminales como iguales, o sea que todos son malos y no debe haber remordimiento en arrestarlos o matarlos según lo que dictamina la ley, lo que hace que poco a poco pierda algo fundamental, que es la ética, el análisis sistemático y crítico de la moralidad. Dredd es solo un soldado que cumple órdenes, sus sentimientos aún se perciben pero trata lo posible de reprimirlos, siendo más frío y duro, incluso para no comprender el dolor o la desesperación de los demás. Claro que llega a tener razón, como en esta escena donde la jueza Hershey se siente culpable por la muerte de su novato, y él solo le dice que la culpa es del muchacho, no de ella, algo que es cierto pero lo dice muy fríamente. Es por esta razón que el juez Fargo le pide a Dredd que enseñe a los cadetes sobre ética, enseñarle a la nueva generación lo que alguna vez fue la moralidad, lo que es culpable e inocente, la justicia y la ley. Pero Dredd solo les termina diciéndole a los cadetes que un día ellos estarán felices, pensando que todos se volverán a ver al siguiente día, para después regresar sin vida. Estarán solo los que sobrevivan y una vez que envejezcan, caminarán por la tierra maldita, llevándole la ley a los forajidos. Esto es lo que significa ser un juez. Ahora, ¿se acuerdan de lo que les dije sobre el amigo de Dredd? Pues él se llama Rico. Se supone que él debería de estar desfigurado como en el cómic, pero bueno. Era un juez corrupto, mató a personas inocentes, por lo que fue condenado a cadena perpetua. Él es liberado por uno de los altos mandos. Rico lo termina asesinando y él acaba con los guardias de la prisión. Ya va, ¿por qué tiene un arma si se supone que lo inspeccionaron y lo dieron por muerto? El tipo llega a una tienda armamentista donde el vendedor le entrega un paquete donde contiene el uniforme de un juez, así que para no dejar cabos sueltos lo mata y se queda con un robot mamadísimo con toques de Terminator y lo reprograma para que sea su guardaespaldas. En otra escena vemos a un periodista quien quiere hacer ver a los jueces como personas que reprimen en vez de proteger y servir a la ley, lo cual hasta cierto punto es cierto, pero en eso llega Rico vestido del uniforme de Dredd y lo asesina junto con su esposa. Por lo que Dredd es arrestado y llevado a juicio, en la que la jueza Hershey lo representa como su abogada. Aquí vemos las dos caras de la moneda. Ningún ciudadano tiene el derecho a tener un juicio, porque para todos la justicia no existe y todos deben ser tratados por igual, según lo que dice la ley. Pero cuando se trata de un juez, ahí sí le hacen un juicio. Se puede decir que hacer quien representa la ley literalmente y ser el más conocido de toda la ciudad, entonces sí le dan el derecho de defenderse. Pero tomando en cuenta lo que dije anteriormente, si a los criminales lo tratan por igual, debería de pasar lo mismo en este caso con los jueces. Es por eso que es una doble moral. No por nada encubrieron los homicidios que provocó Rico, en la que estaba involucrado el juez Fargo. El tema con esto es que la única prueba que tienen para culparlo es de un video de una cámara de seguridad que está en muy baja calidad, por lo que no se nota el rostro de Dredd. El problema es que revelan algo que solo los altos mandos sabían y no Dredd, ni Hershey, ni nadie, y es que las armas de los jueces tienen un aparato que hace que al contacto con su portador escanean su ADN y se guardan los datos de la persona quien usó el arma, así que la computadora declara que el arma homicida es de Dredd. ¡No es cierto! ¡La evidencia ha sido falsificada! ¡Es imposible! ¡Jamás he violado la ley! ¡Yo soy la ley! El juez Fargo se siente decepcionado. En el fondo quiere creer que no fue Dredd. Al fin y al cabo es su aprendiz. Él lo entrenó y por lo tanto es como su hijo, por lo que se siente frustrado al no poder encubrirlo. Así que la única opción que le queda es retirarse para evitar que Dredd sea condenado a muerte. Así que en medio del juicio anuncia su jubilación y Dredd termina siendo condenado a cadena perpetua. Al mismo tiempo que Fargo camina fuera de la ciudad hacia la tierra maldita, Dredd es trasladado a una prisión donde casualmente se encuentra con Ferguson, quien le reclama por arrestarlo injustamente, lo que hace que varios presos al escuchar el nombre de Dredd tratan de asesinarlo, y justo cuando estaban trasladándolo, una familia religiosa de caníbales atacan la nave y se llevan de prisioneros a Dredd y Ferguson. El escape de Rico fue un plan armado por Griffin. La idea es que Rico cree el caos por toda la ciudad para que el consejo acuda a Griffin y autorice el proyecto Janus. Ya les hablaré de qué se trata. Rico quiso sacar a Dredd del asunto, primero por rencor y segundo porque los descubriría y por lo tanto los mataría, ya que él sigue la ley firmemente. Pudieron haberlo manipulado porque al fin y al cabo Dredd es un antihéroe, no un héroe de acción, pero bueno. Le avisan al juez Griffin del ataque que sufrieron, por lo que le ordena a los guardias que vayan a capturar a Dredd y que no dejen vivo a ningún sobreviviente.
Mientras tanto, la familia estaban a punto de torturar a Dredd hasta que Ferguson dice que es creyente, por lo que lo libera para comérselo. En eso Dredd se libera y logra acabar con la familia, al mismo tiempo que los guardias llegan al lugar y comienza a dispararles hasta que de repente Fargo lo salva, pero es herido a muerte por uno de los miembros de la familia, que es como una especie de cyborg combinado con Frankenstein, con el cual Dredd termina acabando con él. Sabía que dirías eso. Aquí se nos revela algo muy importante. Dredd no sabía que la estatua que tenía la familia es la Dama Ciega, la representación de la justicia. Fargo le dice que jamás debieron quitar la justicia, y aunque trajo paz, también trajo más consecuencias. Hubo una época donde ellos quisieron compensar todo lo que habían hecho, y trataron de crear al juez perfecto, sin debilidades con su ADN, y de allí nació Dredd. Le hicieron creer que su familia murió, incluso la foto donde él estaba con sus padres fue alterada digitalmente. También crearon a otro individuo, pero algo salió mal, lo que lo llevó al camino del crimen, y esa persona es Rico, o sea, él es su hermano. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Dredd, muy molesto y después de asimilarlo, se da cuenta de que Rico fue quien lo culpó. Fargo también se da cuenta de que el juez Griffin fue quien orquestó el plan, ya que se supone que Rico debía ser ejecutado. Incluso le habían dicho de que eso había pasado, así que le pide que lo detenga y termina muriendo. El juez Griffin lleva a Rico al laboratorio, donde está el proyecto Janus, donde será ayudado por una científica, quien comienza con el pie izquierdo. El nuevo plan es crear un ejército de clones que solo obedezcan órdenes, sin ningún remordimiento. Pero para eso Rico debe hacer que el caos sea mucho peor, para que el consejo pueda autorizar el acceso a los archivos del proyecto. La Orden 66 se pone en marcha, y cada uno de los jueces termina siendo asesinados uno por uno, como una masacre. Tras esto, los jueces son cada vez menos y no pueden reemplazarlos con los cadetes, así que el juez Griffin propone al consejo optar por utilizar el proyecto Janus, donde las crías crecerán de manera rápida y será muy efectivo para mantener el orden. Al principio los altos mandos no estaban de acuerdo, pero no les queda de otro que desbloquear los archivos del proyecto. Tanto Dredd como Ferguson buscan la manera de entrar a la ciudad. Dredd descubre que la única manera de entrar es por las llamas de los incineradores, pero solo deben cruzar lo más rápido posible, ya que solo tienen 30 segundos antes de que las llamas regresen, y después de otros momentos cómicos y de suspenso, logran entrar a la ciudad. Le quita la ropa a un juez cadete y se infiltran en el consejo. Los altos mandos, al leer los archivos, deciden no autorizar el proyecto, lo que hace que el juez Griffin traiga a Rico y este último los asesine a todos. Dredd, al escuchar los disparos, llega demasiado tarde y se encuentra cara a cara con Rico, pero este se escapa y Griffin se dispara a sí mismo, inculpando a Dredd de la muerte del consejo, así que se escapa mientras los guardias los persiguen. Oye, se te olvidó ponerte el casco, pero bueno. ¡La verga! Persecuciones por aquí y por allá, logran escapar y se refugian en el departamento de Dredd, en la que se encuentra con Hershey, quien después de amenazarlo, Dredd le explica lo sucedido. Mientras tanto, Rico traiciona a Griffin porque no quieren que sus clones sean controlados únicamente por él y no quieren que sean usados como parte de la ley. Y esto no termina aquí, porque él decidió destruir las muestras de ADN con el cual se supone que son el indicado para crear individuos, pero eso no le importó, así que decidió que los sujetos fueran creados con su misma sangre. Y la científica pues se volvió mala porque el guión así lo quiso. ¿Qué escritores tan flojos? Así que le ordena al robot que desmiembre a Griffin. Tras contarle lo que pasó, la jueza Hershey menciona que antes de que atentaran contra su vida, notó que en el lugar donde estaban teniendo fallas en la electricidad, y eso solamente había pasado cuando mudaron la Estatua de la Libertad. Una vez dentro, son atacados por el Terminator mamado. Rico le hace una propuesta a Dredd de que si se une a él, obtendrá el puesto de juez supremo. Además de que le enseña a los sujetos que casi están a punto de terminar de desarrollarse. Pero obviamente Dredd le dice que no y que se joda. Así que Rico le ordena a su robot que mate a Dredd. Pero en ese momento Ferguson logra dañar al robot, pero queda herido en el proceso. Dredd pelea contra Rico y ¿qué creen? Tenemos pelea de chicas, sí, yupi. Pero hay un problema. ¿Dónde está el traje y el casco? Una cosa rara que pasó en esta escena, y es que uno de los individuos despiertan y se empieza a mover. Uno creería que pelearía contra Dredd, pero no.
No hicieron nada. Simplemente la película se olvida de su existencia entre tomas sin sentido. En fin, el laboratorio termina siendo destruido junto con los sujetos. Rico estaba a punto de matar a Dredd, pero se quedó sin balas, así que la agarra, activa las bengalas, lo que hace que él caiga hasta su muerte. La científica casi iba a matar a Dredd, pero Hershey logra asesinarla. Le iban a dar un ascenso, pero Dredd lo rechaza. Se besa con Hershey por alguna razón y todos lo alaban como un héroe nacional. ¿Pero por qué? No se solucionó nada. La guerra de bloques aún está vigente y la película ni se da la tarea en decirte si la erradicaron o no. Solo se va por la historia de venganza del villano, por lo que este final no tiene sentido. Ay, no hace falta leer el cómic para saber de que esto es una mala adaptación. Todo iba bien en la primera mitad de la película hasta que después todo se va a la basura con la segunda mitad, transformándola completamente en una peli genérica de acción. Ya ni siquiera de cómics, sino de acción. Stallone actúa bastante terrible, como si fuera un meme. El personaje de los cómics, aparte de que no se quita la máscara, es una sátira a este tipo de personajes que son serios y siguen la ley al pie de la letra. En el cómic es como por decirte ver a Harvey el sucio, es un antihéroe sarcástico. Y aquí pues es todo lo que se ha burlado la historieta. El villano es una mierda, tiene motivaciones y todo, pero nunca vemos el por qué se volvió corrupto o qué le hicieron los jueces para que le tuviera tanto récord. Simplemente usa la vieja confiable que es una creación con todo lo malo del ser humano y ya por eso es malo. En el cómic se establece la hermandad entre ambos personajes hasta que Rico quedó gravemente herido y debido a su frustración se volvió corrupto. Incluso vemos el proceso de cómo extorsionaba a las personas y otras cosas repudiables. Dredd no lo quiso matar y solo lo aprisionó, lo que conllevó a que Rico le guardara mucho rencor. Entonces cuando llega la pelea entre ambos personajes, Dredd le dispara y luego lo sostiene en sus brazos para calmarlo hasta que él muere. O sea, a pesar de todo lo que había hecho, Dredd aún lo quería y por lo tanto cuando le disparó aún le siguió demostrando su cariño. Mientras que aquí es una conexión muy nula, incluso insípida. No desarrollaron bien al villano, no le dieron motivaciones creíbles para que odiara al consejo, ni siquiera le dieron un momento emotivo entre estos dos. El alivio cómico solo existe. Me hubiera gustado que sirviera de ayuda para Dredd, pero solo sirvió para aligerar el tono, y ya ni siquiera los personajes interactúan con él al final, y Hershey a veces aporta algo y otras veces no, sintiéndose más como un relleno en vez de un complemento. Claro que esta película tiene dos cosas buenas que hay que rescatar. Una sería el ambiente de Mega City. O sea, todo lo visto en esta película es muy calcado del cómic. Sobre todo los trajes, que lamentablemente lo usan muy pocas veces, pero sí fueron muy fieles al material original y en esa parte está muy bien. Así que lo único que les puedo decir es que a pesar de todo, la película es entretenida, pero hasta ahí. Porque de resto es una película genérica de acción que es una mala adaptación del cómic. Afortunadamente tuvimos otra adaptación que sí le hace justicia en el 2012, pero que lamentablemente sufrió el mismo fracaso que la película original. Pero esa ya la hablaremos en otro momento. Solo puedo decir que es disfrutable si no conoces al personaje del cómic, porque una vez que lo conoces la vas a pasar un mal rato. Incluso si no conoces al personaje, pues también vas a sentir que esto es otra película mala que ha protagonizado Stallone o del género de acción. Pero bueno, esa es mi opinión.